Bendiciones y paz del Señor. Continuando con nuestra lectura del libro de Josué, nos habíamos quedado en los últimos capítulos, en el 9 y en el 10, con las últimas conquistas de Josué. Habíamos visto cómo los reyes de la tierra de Canaán, al enterarse que Israel estaba tomando terreno, que había conquistado Jericó y después había destruido a la ciudad de Ai, y al enterarse también que una de las ciudades más grandes de ese lugar se había aliado con Israel por miedo, se habían juntado muchos reyes para intentar detenerlos. Pero obviamente, como Dios estaba con Israel, no pudieron. Así que Josué fue conquistando y tomando terreno poco a poco con la ayuda del Señor, siempre y cuando él y todo el pueblo se mantuvieran fieles a los mandamientos que Dios les daba. Así que continuando con nuestra lectura, vamos a comenzar del capítulo 11. Bien, este capítulo 11 se llama La derrota de Jabín y sus aliados. Jabín era el rey de Azor, una de las ciudades también de la tierra de Canaán. Entonces, este rey hizo algo parecido a lo que hizo uno de los reyes anteriores que habíamos visto, que congregó y reunió a un montón de otros reyes para hacer lo mismo que había intentado hacer el rey anterior, que era detener a Israel porque estaba tomando terreno de toda la tierra y no había quien pudiera detenerlo. Así que lo mismo, el capítulo 11 cuenta que salieron esta reunión de reyes que se juntaron y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Así que todos estos reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces dijo el Señor a Josué: No temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón y los atacó. Y el Señor los entregó en mano de Israel y los derrotaron, y los hirieron hasta que no les quedó sobreviviente alguno. Y como era costumbre, como venían haciendo con todas estas ciudades que iban conquistando, era no dejar sobrevivientes, por lo menos de los hombres de guerra, para que no se vuelvan a levantar, y tomar como su botín todos los despojos de las ciudades y el ganado. Y para ir terminando el capítulo 11, dice el versículo 18 hasta el 23, Por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que vivían en Gabaón, que estos eran los que les comentaba al principio que hicieron alianza con Israel. Con astucia los engañaron y hicieron que Israel les jurara paz. Y después se enteraron que estos heveos vivían también en la tierra de Canaán y que era plan de Dios que también fueran conquistados. Pero bueno, no los pudieron conquistar, pero sí los hicieron sus sirvientes. Pero de todas las demás ciudades se apoderaron por la fuerza, porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo. Y por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué le dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Bien, el capítulo 12 es una lista de todos los reyes que conquistó Josué y los que conquistó Moisés. Acá se nos mencionan estos dos, a Sehón y a Og. A estos Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel los derrotaron. Y Moisés, siervo del Señor, dio su tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y también recuerda que ellos decidieron quedarse de ese lado del Jordán. Si nos acordamos, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por causa de una desobediencia que tuvo, porque estaba enojado. Entonces él alcanzó a conquistar solo esa partecita. Y la tribu de Gad y la tribu de Rubén y media tribu de Manasés vieron el lugar que les convenía porque ellos tenían mucho ganado, y como vieron que era buena la tierra para el ganado, le propusieron a Moisés quedarse de ese lugar, acompañarlos a las demás tribus de Israel a tomar la tierra prometida, y una vez que estuvieran establecidos se volvían.
Y después comienza del versículo 7 hasta el final. Es tremenda la lista de los reyes que fue conquistando Josué. Era la parte que le tocó a él, que era entrar a la tierra de Canaán y conquistarla. Así que de eso se trata todo este libro de Josué, la conquista de la tierra y la división de la tierra. Así que menciona desde el versículo 9 hasta el final, rey por rey y el lugar al que pertenecía. Y termina en el versículo 24 diciendo que eran 31 reyes en total. Y obviamente que le llevó tiempo. Y a medida que iba pasando el tiempo, Josué se fue haciendo más viejo. Y no alcanzó a echar fuera todas las naciones que habían en ese lugar. En este capítulo 13 empieza diciendo que Josué ya era viejo y entrado en años, cuando el Señor le dijo, tú eres viejo y entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Y comienza, ¿no?, diciéndoles desde dónde hasta dónde todavía no habían conquistado, quiénes eran los que habitaban en esos lugares, marcándole también los límites hasta dónde podían conquistar, y diciéndole a Dios que Él los iba a echar delante de los hijos de Israel, pero que como Él ya estaba viejo para liderar al pueblo, que reparta la tierra, que era lo otro que tenía que hacer, repartir la tierra por suerte a Israel como heredad, tal como Dios le había mandado. Esta primera parte del capítulo 13 detalla más en profundidad los límites que tenían esas 2 tribus y media que quedaron del otro lado del Jordán, y especifica bien cómo se llamaban las ciudades que fueron tomando, y en el versículo 22 mencionan que cuando fueron conquistando esta tierra, al oriente de Jericó, la llanura de Moab, menciona que destruyeron también a espada al adivino Balaam. Si se acuerdan, él había sido el que fue como contratado para maldecir al pueblo de Israel, pero al final Dios no quiso y cambió su maldición en bendición. Pero después se menciona que le enseñó a ese rey a poner tropiezo para que envíe mujeres al medio del pueblo de Israel y así pecaran contra Dios y Dios se apartara de ellos. Y obviamente eso trajo grandes consecuencias sobre el campamento y mucha gente murió. Y así que para finalizar, sigue describiendo, después ustedes si quieren pueden ver, los nombres de las ciudades que abarcaban las tribus que quedaron del otro lado del Jordán, las 2 tribus y medias. El título del capítulo 14 que tengo acá es La heredad de Caleb, y cuenta a partir del versículo 6 al 15 esta historia. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió de Cades Barnea a recorrer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo, ciertamente, la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora, he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió, estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y aquí, ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa, de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí habían anaseos, con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo, y los expulsaré, como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo, y dio Hebrón por heredad a Caleb, porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón era antes Kirat Arba, porque Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Por ahí, para los que no sepan, los anaseos eran la tribu de los gigantes. Acá le menciona a Caleb cuando él fue a recorrer la tierra junto con 11 príncipes, se los encontraron a los anaseos, y dice que ellos parecían langostas en comparación con estos gigantes. Y acá menciona él que él sintió en el corazón, mirando a Dios, que ellos podían conquistarlo, porque Dios estaba con ellos. Pero los demás príncipes, a excepción de él y de Josué, se tuvieron miedo, y a pesar de que la tierra era buena, como Dios le había prometido,
Ellos vieron a los gigantes y dijeron, no, no vamos a poder con ellos, vamos a perecer acá y Dios nos trajo para destruirnos. Y empezaron a esparcer ese espíritu de temor al pueblo. Y ahí fue cuando Dios ya decidió que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida por menospreciarla. Y el capítulo 15 comienza también describiendo la parte que le tocó a la tribu de Judá en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y es sorprendente también la cantidad de detalle y los límites que Dios les va poniendo. Yo no se los voy a contar en este video para que no se hagan tan largos. Terminando la primera parte del capítulo 15, cuenta que Caleb expulsó a los 3 hijos de Anak, 3 gigantes. Y era increíble cómo, a pesar de ya ser mayor, Caleb seguía sintiendo esa fuerza de parte de Dios y no se detuvo, sino que siguió conquistando las naciones que quedaban. Y cuenta también la historia en el versículo 16 al 19, que antes de tomar una ciudad, dijo que al que la tome, él le iba a dar a su hija por mujer. Y Otoniel, el hermano de Caleb, la tomó, así que él le dio a la hija Axa por mujer. Y el capítulo 15 termina con una lista de las ciudades y aldeas que abarcaba la tribu de Judá. Termina en el versículo 63 diciendo que los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Por tanto, los jebuseos todavía habitaban hasta ese momento con los hijos de Judá. La verdad que es tremendo el libro de Josué porque es la fidelidad de Dios cumpliendo lo que había dicho, lo que había prometido, que les iba a dar la tierra de Canaán y que iba a expulsar a las naciones. Y les dice que eran naciones más fuertes, más numerosas y en ciudades fortificadas. Y además estaban estos gigantes, los descendientes de Anak. Y esto lo fueron logrando por guardar la palabra y los mandamientos de Dios. Personalmente se me hizo un poco complicado rescatar una enseñanza para que pueda aplicar a mi vida, pero me quedo con eso último que les contaba acerca de Caleb, cómo él no perdió la fe, sino que esperó la promesa y la recibió, y esperó 45 años, así que me llevaba a eso, la paciencia de Caleb y la fe que tuvo. No se desesperó y al final la pudo ver cumplida. Los tiempos son de Dios, nuestra parte solamente es creer y Dios va a cumplir lo que prometió. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. Nos vemos, si Dios permite, en el siguiente video. Bendiciones y paz del Señor.